Bueno, pues me presento y hago una pequeña introducción. Bueno, soy Óscar y profesor de filosofía y os voy a hablar un poco del tema de astrología, astronomía desde el punto de la filosofía. A ver, os hago una pequeña introducción del índice. Vamos a hablar un poco de qué es la astrología, la astronomía, de los horóscopos, el tema de la posverdad, los paradigmas científicos y la metafísica. Luego veremos nuestro lugar en el cosmos, en el que ocupamos. Ahí, yo creo que hay. Vale. Y bueno, pues terminaremos un poco con las cosmovisiones científicas y un poco la filosofía de la ciencia y una conclusión sobre confirmación no empírica. Entonces, como estaba comentando, ¿vale? La diferencia entre astrología y astronomía tiene que ver sobre todo con que la astronomía es un conocimiento científico, tiene una metodología científica, estudia el origen y la evolución del universo, la física, la química de los cuerpos y el cálculo de posiciones y movimientos, mientras que la astrología sería una creencia. Vamos a seguir por aquí con la... A ver, también he explicado un poco, pues la astrología hoy en día, ¿no? La podemos ver en los horóscopos y un ejemplo es, pues por ejemplo, el tema de, pues si cogemos, por ejemplo, Libra, los que han nacido en octubre, realmente el Sol no ocuparía, ¿no? El lugar en octubre, sino realmente, a ver, no sería Libra, sino sería Virgo, ¿vale? Porque sí que ha habido un cambio de posiciones de los astros desde cuando se hizo los horóscopos en Mesopotamia. Y también, como he comentado, las constelaciones pues son 14 o pueden ser incluso más las que recorre el Sol durante un año. Entonces, al final el horóscopo que solamente refleja 12 constelaciones, pues no es real con el movimiento de los astros, lo que está ocurriendo. Vale, por aquí más. Entonces quería ponerme un poco, que vierais, ¿no? Y un poco las repercusiones que puede tener esto, sobre todo con la ciencia, en particular la astronomía y pues con la astrología, ¿no? Podemos decir que la ciencia, como pone aquí en la presentación, pues sobre todo la astronomía nace en el siglo pues, XVI, XVII con el telescopio Galileo, ¿no? Y lo que voy a presentar aquí es una serie de errores que se están pues, introduciendo en el discurso, tanto científico como en la vida cotidiana, ¿vale? Que nos están llevando a una época en la que muchos dicen que estamos en una época de posverdad, más que de verdad, ¿vale? Y la ciencia y la filosofía siempre han intentado llegar a la verdad. Es decir, ese ha sido su objetivo, llegar a un conocimiento del que yo pueda tener pruebas empíricas. A ver, os he puesto aquí ejemplos que se estudian en filosofía de la ciencia. Por ejemplo, los sesgos cognitivos, que serían sobre todo en psicología, que son errores psicológicos, pues sobre todo debido a un mal procesamiento de la información. A ver, muchos intentamos hacer atajos en el pensamiento y pues directamente llegar a una conclusión, ¿no? Ejemplo cotidiano de toda la vida sería el del sesgo de confirmación, el de siempre me equivoco, ¿no? Pues siempre me equivoco como si fuera algo que hago siempre, sin embargo, pues es una tendencia psicológica a pensar, ¿no? De forma negativa. Es decir, los seres humanos siempre tenemos, o somos más proclives a pensar de una forma negativa más que positiva. ¿Vale? Hay muchos más, sesgo de arrastre, bueno, podéis buscarlos porque vamos, son muy, muy conocidos. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta ahí es que lo que se hace es un atajo en el pensamiento, ¿vale? Se intenta pues, llegar a conclusiones de las cuales no se tiene ninguna prueba empírica. Luego tenemos también las falacias, es decir, de filosofía de la ciencia, en lógica sobre todo, se buscan los errores lógicos. Razonamientos con apariencia válida, pero que contienen algún error. Por ejemplo, pues una petición de principio. Lo que afirma este libro es verdad porque coincide con lo que dice el profesor. Y viceversa, claro, porque el profesor dice lo que dice el libro. Por lo tanto, pues es verdadero.
¿Vale? Muchas cosas, muchas afirmaciones que hacemos de este tipo, pues se van colando en el discurso y muchas veces no se, pues, vamos a decir, no se racionaliza y no se critican. Todavía peor los sofismas, que de hecho viene de los sofistas, es decir, la palabra sofisma viene de sofista, que era un movimiento filosófico en Grecia, que llamaban sabios y que creían que tenían la verdad frente a lo que decía Sócrates, que ahora hablaré de él, ¿vale? Porque Sócrates sí que intentaba pues criticar, ¿no? y hacer un diálogo racional de lo que pensaba. Es decir, los sofismas lo que hacemos son falacias hechas a propósito con la intención de generar confusión o ignorancia en los que escuchan. ¿Vale? Un ejemplo que pues, también se dice mucho en las clases, ¿no? A veces lo veo en mis alumnos. Ayer estudié demasiado, así que obtendré una buena nota. ¿No? Porque, claro, yo me engaño a mí mismo y pienso que siempre voy a probar cuando estudio demasiado o estudio mucho. Pero eso, pues a veces no pasa, como todos sabemos. Entonces son pues falacias hechas a propósito para engañarse a uno y engañarse a otros. Luego esto está derivando, sobre todo en las fake news, en los bulos, en las mentiras, ¿vale? Que se están divulgando. Hoy tenemos un gran altavoz en las redes sociales y que se está utilizando mucho, ¿vale? Y está generando lo que se llama desinformación, ¿no? Es una desinformación generada por los medios de comunicación, las redes sociales o por el uso de Internet. El ejemplo claro, pues mira, os he puesto aquí una noticia de febrero de 2016. Trump ofrecerá billetes de avión gratis de ida a África y México para quienes quieran abandonar Estados Unidos. ¿Vale? Esto, pues si se sigue un poco Facebook, tuvo alrededor de 800.000 impactos. Sí, eso la gente lo está viendo y está generando desinformación. ¿Vale? Todo esto, al final los sesgos, las falacias, los sofismas, los bulos, nos hace vivir en una sociedad que no busca la verdad. Es decir, que está buscando otras cosas. Es decir, lo que se llama la posverdad. Y por eso muchos dicen, ¿no?, que estamos viviendo una época posfilosófica, incluso poscientífica, porque ya se ataca a los científicos o pues se les critica, ¿no?, de cierta manera, ¿no? Y todo esto, ¿vale?, pues sería el conjunto de lo que aquí aparece, que se llama como posverdad, ¿vale?, que sería el conjunto de circunstancias en las que los hechos objetivos, los datos objetivos, las pruebas empíricas, ¿vale?, son menos influyentes a la hora de opinar que las apelaciones a la emoción y a la creencia de cada persona. Es decir, cada uno tiene su creencia, tiene su emoción, tiene su sentimiento, y esa es mi verdad, ¿no?, como muchos dicen. ¿Vale? Yo a mis alumnos les oigo decir muchas veces, no, es que esa es mi verdad. Esa es mi verdad. Y rechazo el valor de la verdad objetiva. ¿Vale? Aquí os voy a dar un discurso más kantiano, hablaré de Kant también, en el tema de la filosofía de la ciencia, porque hay que discernir y hacer un criterio de demarcación entre lo que es un conocimiento científico y lo que yo puedo pensar, que bueno, libremente, pues yo puedo pensar cualquier cosa. Hasta como digo yo a veces, que los burros vuelan, pues sí, lo puedo pensar. Pero que sea un conocimiento científico ya es otra cosa. Entonces, sí que os digo, ¿vale?, si alguien está interesado en este tema, que está empezando a haber un movimiento desde filosofía, ¿vale?, que pues, hay un filósofo, se llama Robert Proctor, que habla en su libro de agnotología, de la creación de ignorancia de forma intencionada. Es decir, esto da mucho dinero. Es decir, y hay gobernantes que lo están utilizando. Es decir, nombres, pero yo creo que lo podéis saber quiénes son. Es decir, la creación de ignorancia hoy en día está generando mucho dinero a las empresas. Entonces, todo este tema de la posverdad, que va más allá de la verdad, porque parece que ahora mismo la verdad no le interesa a la población. Le interesa este tipo de cosas, este tipo de cosas graciosas, emocionales, que llevan, ¿no?, no a la razón, sino a lo visceral, ¿vale? Bueno, entonces yo lo que voy a intentar en esta charla es, sobre todo,
reafirmar que la sociedad tiene que cuidar el valor de la verdad. Es decir, desde la filosofía de la ciencia o ¿vale? De cualquier disciplina que quiera llegar a la verdad. Y que tiene que ser sobre todo pues con evidencias contrastables, ¿no? Con la precaución, la moderación, la honestidad en la búsqueda de la verdad. Y os pongo ahí, por ejemplo, ¿no? A Sócrates, ¿no? Que es un poco el comienzo de la filosofía, el solo sé que no sé nada en el sentido de que tengo un conocimiento limitado. Es decir, tenemos un conocimiento limitado. Y como vuelvo a decir, podemos pensar cualquier cosa, pero el conocimiento que tenemos es limitado. Y tenemos que entender que la ciencia, por eso hoy es ciencia, por eso es crítica, autónoma y una disciplina que se puede evaluar, ¿vale? Sabiendo sus límites. Es decir, yo os voy a mostrar aquí cuáles pueden ser sus límites desde la filosofía. Tenía por aquí. Bueno, consejos para esta época de la posverdad, ¿vale? Y de hecho, pues bueno, tenéis aquí a Sócrates, ¿no? Y luego una que cogí por aquí de la agrupación, que es muy graciosa. En el tema de Sócrates, bueno, él tiene una famosa fábula que se llama Los tres filtros de Sócrates, ¿no? Y el primer filtro diría que es la verdad. Si estás absolutamente seguro de lo que vas a decir es cierto. Es decir, si no estás seguro de lo que vas a decir es cierto, no lo digas. Porque en las redes sociales se suelta todo, por ejemplo. Es decir, absolutamente todo. Y ni se comprueba, se difunde. Es horrible a veces, ¿vale? ¿Cómo acaba esto? Luego, el segundo filtro debería ser la bondad. Es decir, algo bueno, es algo bueno lo que vas a decir. Porque a veces solamente para, ¿no? Hacer sangre, ¿no? Y odio y generar los haters, ¿no? Que están en las redes sociales. Y, ¿no? Como viene aquí, aunque no sea bueno, todavía puedes pasar, ¿no? Al siguiente filtro. Y el último sería, ¿no? Si va a ser útil lo que vas a decir. Es decir, si lo que deseas decir ni es cierto, ni es bueno, y ni incluso es útil, ¿para qué lo vas a decir? Como diría Wittgenstein, pues bueno, de lo que no sé, ¿no? Mejor, de lo que no se puede hablar, mejor callar. Es decir, porque a veces hay una necesidad de hablar y hablar para no se sabe muy bien qué objetivo, ¿no? Más bien hacer daño, ¿vale? Entonces es un poco ahí la enseñanza de Sócrates, que es un poco maestro, ¿no? De la ética y que tiene muy en cuenta el tema del conocimiento, porque claro, el conocimiento tiene que llevar a la verdad puede llegar al bien. Es decir, ahí es donde estamos. Bueno, aquí os tomo también una pequeño chascarrillo sobre la filosofía, la metafísica, la teología, la ciencia, ¿no? Pero para que os hagáis una idea un poco de dónde está cada disciplina, ¿no? Porque yo hoy en día, claro, no puedo decir que la filosofía sea una ciencia, pero sí, vamos a ver que tiene su función, o la metafísica. Vale, la filosofía es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro. ¿Vale? Nosotros estamos buscando siempre, los filósofos, haciéndonos preguntas, todo el tiempo. Y no paramos. Otra cosa es que lleguemos a alguna solución en algún momento. Pero es verdad que hacemos preguntas que pueden ser adecuadas para la ciencia. Y de hecho, científicos han cogido ideas de filósofos. Y ha sido, pues, creo que ha sido muy colaborador para la filosofía y para la ciencia. Y de hecho, ha habido filósofos que han sido científicos. Entonces hay que tener la filosofía ahí como amiga. Y además, nosotros los filósofos también, la ciencia como amiga. La metafísica, ¿vale? Pues es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro y encima que no está ahí. Porque encima, claro, estamos hablando con la metafísica ya con ideas y esencias que ni siquiera tenemos ninguna prueba empírica de ellas, ¿no? La teología y la religión, pues bueno, es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí y además gritar, lo encontré, para convencer a los demás. Pues muchas veces la religión no solamente está en la fe, en el sentimiento, claro, pues crees o no crees, pero nada más, es decir, no te va a dar una explicación. De hecho, ahí está un poco, ¿no?, porque los griegos hicieron el paso del mito al logos, ¿no? Paso de la teología, de la religión, a una
una explicación racional que sí que satisfacía mejor pues las necesidades de conocimiento que tenía el ser humano, ¿vale? Y por último, pues tenemos ahí la ciencia, ¿vale? Que yo soy admirador de la ciencia como filósofo, que es encender la luz para ver qué demonios hay en el cuarto. Es decir, vamos a encender la luz, vamos a ilustrar y vamos a intentar que haya pruebas empíricas, ¿no?, sobre lo que estamos diciendo, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de astronomía y de astrología y a ver qué está pasando. Bueno, bueno, que veáis, ¿vale? Que ya sería un poco el tercer punto, que los paradigmas científicos y la metafísica han estado muy ligados, ¿vale? De hecho, sobre todo en la antigüedad, yo creo que el corte es con Kant, por eso he parado ahí, ¿vale? Que es un poco el que distingue entre filosofía y ciencia. Pero que veáis que, por ejemplo, ¿no?, Platón, en su paradigma pues científico, metafísico, hablaba de un mundo de las ideas y de un mundo sensible, es decir, un dualismo ontológico, se puede decir, de la realidad, pero que sí que era muy interesante para explicar, ¿no?, pues ciertas, ¿no?, pues ciertos modelos que luego han ido a lo largo de la ciencia pues siguiendo, ¿no? Ejemplo, creo que lo ha dicho por ahí Fernando antes, ¿no?, el tema de las matemáticas, ¿no? Las matemáticas para Platón eran fundamentales. Es decir, pero hoy en día sí que hay un debate, ¿no?, de que la física y la matemática están contando la misma realidad. Es decir, son lo mismo. La matemática está detrás de la física. Hay veces que la matemática no refleja cómo es la realidad. Entonces, hay un debate, ¿no?, hay platónico, ¿no?, que sería el mundo de las ideas, y el mundo empírico. Es decir, el mundo de las ideas racional de la matemática tiene correlación con el mundo empírico que estamos viendo, que estamos pues, conociendo. Entonces, ahí queda un poco ese debate y que luego va a seguir. Con Aristóteles, ¿vale?, que es un filósofo mucho más realista, no tan idealista como Platón, sí que va a intentar hacer clasificaciones. De hecho, yo a veces le llamo el filósofo biólogo, porque hace clasificaciones de, ¿no?, de toda la realidad en taxonomías. De hecho, fue uno de los primeros taxónomos de las sustancias, de los accidentes, ¿no?, de lo que nosotros podemos ver ¿no?, en el mundo de la naturaleza, ¿vale? Descartes y Leibniz, ¿qué decir de ellos? A ver, sobre todo los principios racionalistas, sobre todo de Leibniz, ¿no?, del mejor de los mundos posibles, cuando he oído alguna vez a Fernando, ¿no?, que este es el mejor de los mundos posibles y que la astronomía lo está corroborando con sus teorías muchas veces, y que es verdad que estamos en un universo, ¿no?, que si no hubiera ese ajuste fino que tiene, no estaríamos nosotros aquí. Entonces hay otro principio, ¿no?, él lo llamó el principio de razón suficiente, ¿no? Es un poco pues la filosofía y la ciencia enlazadas y unidas. Y por último podría decir también, que no es el último, pero también podría hablar de Kant, cuando nos está creando pues, un filósofo muy interesante, porque es un antes y un después. Igual que Platón es el primero grande, Kant le da una vuelta, él habla del giro copernicano y le da mucha importancia al tema del sujeto. De hecho, hoy en la mecánica cuántica podríamos hablar del papel del sujeto cuando está observando un fenómeno, porque el fenómeno, como dice Kant, es todo aquello que nosotros podemos conocer ahora mismo, ¿no?, con nuestras facultades. Pero claro, tenemos las facultades que tenemos y hay una limitación en esas facultades. Es decir, no conocemos toda la realidad, lo que él va a llamar noúmeno, la cosa en sí. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento limitado. El noúmeno, la cosa en sí, que lo podemos pensar, pero no lo podemos conocer. Entonces ahí hay como una separación, y de hecho ahí es la separación entre, para los que no sois de filosofía, entre filosofía y ciencia. Es decir, es cuando la filosofía y la ciencia rompen su unión, que había sido, ¿no?, hasta el siglo XVIII, en el que está Kant, pues filósofos y científicos más o menos pues convivían. Había Kant, de hecho fue cosmólogo, ¿vale? También, bueno, ¿no?, tiene la tesis sobre, bueno, la llaman Laplace-Kant, sobre el origen del universo en su teoría de los cielos.
Es para que veáis que la filosofía y la ciencia estaban muy unidas. Pero es verdad que a partir de aquí, claro, Kant se dio cuenta de que hay cosas, de que yo en la realidad, claro, yo no voy a tener prueba empírica de ello. Por ejemplo, Dios, el alma, el universo, si hay más multiversos, ¿no? Hoy en día, ¿qué prueba empírica puedo tener de ellos? Entonces yo voy a ir metiendo ahí en esta charla, poquito a poco, ese tema, ¿vale? Porque la ciencia, aunque no se está dando cuenta, también está metiendo confirmación no empírica. Y hay que estar muy atento a este tema, porque podéis meter pues cosas, ¿no? Que nosotros suponemos que son así, porque es una idea, pero que no hay ninguna corroboración empírica. Pongo el ejemplo, esto es un dato histórico, por ejemplo, con Platón, ¿no? Platón pensaba que las órbitas de los planetas eran circulares, porque, claro, el círculo era su figura perfecta. Y al final, claro, no puede ser que la idea se convierta en lo que es la realidad, porque la realidad, ya sabéis, que no es un círculo perfecto, sino es una elipse, ¿vale? Con poca excentricidad, pero es una elipse. Y la órbita no es circular. Entonces, muchas veces las ideas filosóficas han ido entrando en la ciencia y sobre todo no se las critica. Y es muy importante meter esa crítica, ¿vale? Porque igual que ayudan, también pueden torpedear en el avance de la ciencia, ¿vale? Entonces, por eso quería un poco que vierais un poco la relación entre estos paradigmas y la metafísica, ¿vale? Bueno, luego tenemos aquí, que he ido muy rápido, aunque bueno, tenéis una charla ahí de Fernando también sobre este tema, hablando un poco de cuáles han sido, ¿no?, los paradigmas científicos y relacionados con autores, ¿no? Pues en la mitología, ¿no?, con la Tierra plana. De hecho, aquí he puesto un pequeño vídeo que ya hay un desafío y parece que hay algún terraplanista que se da por vencido y ya cree que, que la Tierra no es plana, pero que, bueno, todavía siguen ahí y dan mucha guerra, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, que en las civilizaciones antiguas, pues había pues estas creencias, ¿no? En la Tierra es plana, ¿no? Sobre todo vienen de Egipto, ¿no? Con el Nilo, ¿vale? Pues la Tierra verla como un plano, ¿no? Bueno, hoy sabemos por la ciencia que esto no es así. Luego tenemos también, como voy a pasar la presentación, luego podemos, vamos, podéis ver los vídeos, ¿vale? Porque es que no sé si funcionarán, pero para que me dé tiempo a toda la presentación, porque es larga. Vale, luego está el geocentrismo, ¿vale? Que es pues, una cosmovisión, ¿vale? Sobre todo de los griegos, que pues estuvo hasta la Edad Media y llegando hasta la Edad Moderna, poniendo pues la Tierra en el centro. Y bueno, de hecho en el vídeo que aparece aquí pues se ve que, ¿no?, pues yo puedo incluso explicar el movimiento retrógrado de los planetas, ¿vale? Pues de una manera pues matemática, y puedo dibujar cualquier cosa. De hecho en este vídeo se ve a Homer Simpson, ¿vale? Haciendo ese movimiento retrógrado de los planetas. Luego tendríamos pues la época moderna, ¿no?, que pues investiga lo que es el sistema solar y bueno, pues, también tiene una serie de características, que aquí es cuando empieza ya pues un poco la separación entre filosofía y ciencia, ¿vale? Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, ¿vale? Con sus teorías, cosmovisión, ¿no? Y por último, pues la cosmovisión contemporánea, ¿no?, que pongo aquí el tema del Big Bang, pero bueno, representado por pues la teoría de relatividad, la mecánica cuántica, si vamos a llegar a una teoría unificada, que parece que pues de momento no, ¿vale? Pero bueno, que sí que son, si os dais cuenta, son paradigmas científicos y son ideas filosóficas detrás. De hecho, yo por ejemplo la edad moderna puedo hablar de Descartes, puedo hablar de Leibniz, que fueron matemáticos, fueron científicos, fueron filósofos. Y hay una idea detrás. Es decir, siempre hay una idea detrás de qué cosmos o qué universo estaban propiciando. De hecho, hoy en día también hay filósofos contemporáneos, hablaré de españoles, que están hablando que la filosofía contemporánea, bueno, pues tiene que escuchar mucho a la mecánica cuántica, porque está cambiando el concepto de la metafísica. Es decir, ¿qué idea tengo yo de la realidad?
Esto es un tema muy, muy interesante, ¿vale? Que aquí se puede debatir mucho. Bueno, nuestro lugar en el cosmos, pues nada, puse ahí un poco, ¿vale? Dos vídeos sobre el tema del viaje de la Tierra al universo, que es un viaje, ¿no? Desde la Tierra a lo que conocemos, que este no sé si dará tiempo a ver. Vale, voy a intentar ponerlo, a ver si deja. No, no va a dejar. Bueno, a ver. Aquí. Nada. Bueno, lo podéis ver, vamos, muy sencillo. Es únicamente, ¿no? Pues desde los Himalayas y ver, pues, el sistema solar, nuestra Vía Láctea, ¿vale? El conjunto que conforma el grupo local, hasta, ¿no? Lo que conocemos y del universo conocido. No, explico esto porque, a ver, es un tema que desde la filosofía, sobre todo ha habido un filósofo, Max Scheler, que ha hablado de este tema, de que a veces el ser humano en la edad contemporánea ha perdido su puesto. Es decir, ya no miramos al cielo, o sea, la población mira poco y es verdad que sí que ahora se empieza bueno, pues a notar, ¿no? Que la gente empieza a tener más interés, pero siempre estamos un poco en los asuntos humanos. Y os pongo el ejemplo, que es muy, muy, muy recomendable esta película, que muestra mucho nuestra época y cómo es la de No mires arriba, ¿no? No mires arriba, vamos, que es una parodia, pero es una parodia muy real. Una parodia en la que los habitantes de la Tierra son avisados por una serie de astrónomos que va a venir un cometa y va y se va a estrellar contra la Tierra, pero ellos siguen con sus cosas humanas y sus asuntos humanos hasta que pues, ocurre lo que ocurre, que está allá y bueno, los únicos que sobreviven son son los que tienen el cohete y pueden salir de la Tierra, ¿vale? Pero esto sí que nos da un poco pues una visión, ¿no? De cómo está, ¿no? Hoy la humanidad, ¿no? Qué problemas puede tener, ¿no? En este sentido, porque no le damos importancia al tema del cosmos y al tema del universo. Bueno, ahora con el meteorito parece que un poco más. Ya tenemos ahí un 3% ahí y puede ser que llegue a la Tierra. Bueno, bueno, aquí os tengo, pues he puesto un poco también, pues un poco las cosmovisiones contemporáneas, ¿vale? La teoría del Big Bang, la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica y luego un poco, ¿no? Pues todos los intentos que se están haciendo, ¿vale? Para llegar a una teoría unificada. Pero esa es una pregunta que también os puedo hacer vosotros. Es decir, vamos a llegar a una teoría unificada que explique la realidad. Porque aquí la ciencia está haciendo filosofía. Y a veces no se están dando cuenta de que están haciendo filosofía. Es decir, porque quieren explicar el todo, ¿no? O la realidad en su conjunto. Sí, ya hay un momento en el que no hay datos empíricos. ¿Vale? Cuando no hay datos empíricos, ahí no estamos haciendo ciencia. Estamos haciendo otra cosa. Entonces, esto es para discutir, ¿no? Pues tenéis ahí la teoría inflacionaria, la teoría M, ¿vale? Teoría de supercuerdas, o la teoría de multiversos, ¿vale? Estuve trabajando ahí en el máster un poco en ese tema, ¿vale? Sí, claro, una teoría como la de los multiversos, ¿cómo puedo saber yo que hay más universos y no puedo salir de este? ¿Qué prueba empírica tengo de ello? No, es que no hay alternativa para explicar ciertas cosas. Bueno, ¿vale? La ciencia necesita pruebas empíricas, de alguna manera. Yo creo que en el futuro puede ser que se encuentren. Por eso os voy a dejar al final una cuestión en este tema. Vale, por aquí. Bueno, ahora me voy a meter ya un poco ya en profundidad, ¿vale? Con todo lo que cuenta la filosofía de la ciencia, ¿vale? Intentar resumir lo máximo posible, ¿vale? Para que veáis un poco este tema. De la Escuela de Viena, ¿vale? O la concepción heredada, ¿vale? Lo que va a... pues, es una escuela de filosofía de principios del siglo XX y va a intentar siempre una verificación empírica, ¿vale? Pues una proposición solo tiene sentido si solamente puede ser verificada a través de la experiencia. Ese sería lo ideal para que una ciencia
tuviera datos empíricos, pruebas empíricas. Y de hecho proponía también pues la unificación, ¿no?, de las ciencias. Es decir, que compartieran un lenguaje común, que es, de hecho, según Russell, con su atomismo, Bertrand Russell, con el atomismo lógico, intentó. ¿Vale? Y sobre todo fue una crítica muy fuerte al tema de la metafísica, porque la metafísica pues hacía afirmaciones que no eran verificables, considerándolas pues eso, carentes de sentido. Claro, y volviendo otra vez un poco pues a todo lo que había dicho el empirismo británico, incluso pues lo que había dicho Kant, ¿no?, de que tenía que haber pues una verificación, unas pruebas empíricas de lo que yo estaba haciendo. Aquí tenéis las figuras más destacables, que serían pues Maurice Lick, Reichenbach, Carnap, Neurath. Vale, a mí me interesa mucho Reichenbach, porque sí que habla de una diferencia que en ciencia, luego, pues yo, por ejemplo, a mis compañeros de física en el instituto, ellos siempre van al contexto de justificación, justificar lo que hace la ciencia con las teorías. Pero es verdad que a veces no se tiene en cuenta el tema del contexto de descubrimiento, es decir, cómo se descubre una teoría y cómo llegamos a esa teoría, que puede ser por intereses muy diversos. Entonces, el contexto de descubrimiento, que tiene que ver con la historia de la ciencia, con la filosofía de la ciencia, a veces se olvida. Es decir, como mis compañeros hacen a veces, ¿no?, pues explican a Newton, explican sus teorías, pero no se explican cómo llegó Newton a esas teorías. Es decir, el contexto de descubrimiento. Carnap y Neurath también intentan, ¿vale?, desde la lógica o un empirismo muy radical, de verificar, una verificación fuerte, es decir, no débil, sino de que si yo veo tal cosa, tiene que haber una verificación empírica de ese hecho o ese dato que he visto. Pues intenta llegar a un conocimiento científico. Y por tanto, claro, todo eso va a tener un impacto y muy fuerte sobre la filosofía. De hecho, los que nos dedicamos un poco a la filosofía analítica, a la filosofía de la ciencia, del conocimiento, van siempre a intentar pues criticar a la metafísica por sus construcciones de ideas que no tienen ninguna base empírica, ninguna base material. Yo puedo hablar de sustancia en Aristóteles, está muy bien para clasificar cosas, pero ¿dónde está la sustancia? Es decir, es un concepto, no tiene ninguna base empírica. Entonces, es decir, yo puedo utilizar conceptos, pero tengo que ver qué base empírica hay detrás, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que esta escuela al final, pues bueno, se disolvió con el ascenso del nazismo y bueno, muchos tuvieron que huir, ¿no? Porque la mayoría eran alemanes judíos, bueno, tuvieron muchos problemas. Luego tenemos ahí a Karl Popper, ¿vale? Que Karl Popper también es un filósofo muy interesante, también de la órbita también alemana y austriaco. Acabó sus días en Reino Unido también. Y bueno, él hace una crítica a todo lo que había recibido de la concepción heredada. Empezó estando ahí en la escuela en el Círculo de Viena. Y las principales pues ideas que van a tener sobre todo es la idea de la falsación, ¿no? Una teoría científica nunca puede probarse de manera definitiva. Es decir, de hecho eso es lo que hace que la ciencia sea ciencia. Es decir, que no se pueda probar de manera definitiva, solo puede ser falsada. Es decir, no puede ser verificada totalmente, ¿vale? Es un poco lo contrario que decía el Círculo de Viena, ¿no? Intentar llegar a una verificación absoluta de las teorías. Cuando eso, pues claro, eso sería hacer mitología, hacer religión, hacer filosofía, ¿vale? Prácticamente. Sino lo que sí que la ciencia podemos decir es que se puede falsar. Es decir, se pueden falsar las teorías. Y él hace un criterio, ¿no? O crea un criterio de demarcación, ¿vale? Una diferencia entre la ciencia y lo que no es ciencia. Y lo sitúa en que las teorías científicas sean refutables, que sean falsadas, ¿vale? Mientras que
Las teorías metafísicas o pseudocientíficas, por ejemplo el psicoanálisis y el marxismo, pues no serían científicas porque, claro, yo no puedo refutar lo del tema del inconsciente. ¿Cómo puedo refutar eso? Es decir, no tengo ninguna prueba empírica de ello. O incluso el socialismo científico del que hablaba Marx, lo llama así, eh, pues bueno, en la teoría económica actual, pues bueno, datos empíricos, ¿vale? Como teoría filosófica y que ha generado otros movimientos, bien, pero como teoría empírica, pues tiene muchos problemas. Y luego en política, pues bueno, defendió la democracia y sobre todo no la sociedad abierta frente a regímenes totalitarios, políticos totalitarios, y fue un pensador liberal en este tema, en el sentido de que para pensar, ¿no? La ciencia y para tener conocimiento científico lo que tenemos que tener es teorías científicas y refutarlas cada vez más. Y así mejoraremos la ciencia. Tenéis ahí sus principales obras, La lógica de la investigación científica y La sociedad abierta y sus enemigos. Popper, vale, pues es uno de los pensadores más importantes en filosofía de la ciencia, en epistemología, y sí que defendió, ¿verdad? Que defendió conocimiento a través de ensayo y error, ¿no? Es decir, la ciencia va creando teorías y las va aprobando con las pruebas empíricas, las refuta o no, ¿vale? Entonces sería un filósofo a tener muy, muy en cuenta. Luego tenemos Thomas Kuhn, que viene pues, sobre todo de la historia de la ciencia, ¿vale? Es conocida por su obra, tenéis aquí, La estructura de las revoluciones científicas, del año 1962. ¿Vale? Y su enfoque sí que cambia lo que podemos entender por progreso científico. Aquí es donde va a entrar lo que antes he mencionado del contexto de descubrimiento en ciencia. Es decir, no solamente justificar las teorías, ¿no? Una tras de otra, verificarlas o refutarlas, sino también que detrás de las teorías, y eso lo sabe bien la filosofía, hay un paradigma. Es decir, hay un conjunto de teorías, de métodos, de supuestos compartidos, ¿vale? Por una comunidad científica en un momento dado. Es decir, y esto, ¿vale? Un paradigma sería un modelo. De hecho, muchas veces se llama cosmovisión, ¿no? Es decir, una visión de las cosas. Y esto detrás de los científicos lo tienen. Sí, los científicos tienen paradigmas. Y tienen que ser conscientes de ellos. ¿Vale? Por eso él habla del tema de la ciencia normal, es decir, la investigación cotidiana dentro de un paradigma, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo resolver, ¿no? Lo que pone aquí como acertijos, él lo llamaba puzzles, sin cuestionar las bases del modelo, ¿vale? Sin cuestionar, por ejemplo, la teoría de Newton, hasta que llega un determinado momento en el que esa teoría pues no explica determinadas observaciones empíricas que hacen que yo cambie de paradigma. Ahí es cuando viene la crisis y la revolución científica, ¿vale? Cuando aparecen demasiadas anomalías, demasiados acertijos que no están resueltos, el paradigma no puede explicar. Entonces se entra en crisis dando paso a esa revolución científica. Esto explicaría, pues, por ejemplo, momentos de la historia. Por ejemplo, la revolución científica, ¿no? Moderna, en el que hay un cambio de paradigma desde el aristotélico, que era más cualitativo, a un modelo más mecanicista, como pues el de Descartes, Galileo, Kepler, Newton, ¿vale? Entonces eso explicaría por ahí ciertas cosas. Y también, ¿vale? Y aquí es un poco más filosófico el tema, que los paradigmas sucesivos, en cierto sentido, son incomparables. Esto se puede hacer un experimento mental, ¿no? Diciendo, ¿no? Si alguien que sea newtoniano vería exactamente la misma realidad que alguien que sigue a Einstein. Porque están viendo cosas diferentes, aunque se supone que es la misma realidad. Pero como la interpretan con unas teorías conceptuales distintas, es decir, con unos parámetros que son distintos, espacio y tiempo absolutos para Newton y para Einstein son relativos, tendríamos dos modelos de cosmovisión totalmente distintos. Es decir, estaríamos viendo lo mismo, estaríamos viendo la misma realidad, ¿vale? Es una cuestión que plantea mucho Kuhn,
¿vale? El impacto que tiene Kuhn, pues sobre todo es que la ciencia no progresa linealmente, sino que lo que hay son rupturas, ¿vale? Va rompiéndose, van paradigmas diferentes surgiendo y transforman pues esa visión que se tenía ahí del desarrollo científico, ¿no? De una teoría, otra teoría, ¿vale? Como si fuera una acumulación de teorías y de porque la ciencia realmente no funciona así. Es decir, la ciencia sí que tiene revoluciones, tiene parones y como la vida humana también es un producto humano. Entonces se mete en todo este contexto de descubrimiento. Luego tenemos a Lakatos, que era un seguidor del falsacionismo de Popper, que claro, al ver los problemas que tenía Popper con Kuhn, claro, porque hubo un enfrentamiento entre Popper y Kuhn, ¿vale? Porque uno defendía más el contexto de justificación y el otro más el contexto de descubrimiento, buscó como una especie de punto intermedio, ¿vale? Entre el falsacionismo y el enfoque histórico de Thomas Kuhn. Entonces aquí las principales ideas que él tuvo, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué es un programa de investigación? ¿No? En vez de evaluar teorías científicas de forma aislada, Lakatos lo que propuso fue que la ciencia avanzaba a través de programas compuestos por un núcleo firme que se defendía a capa y espada, ¿no? Hipótesis fundamentales que no se cuestionan y un cinturón protector que son hipótesis auxiliares que esas se iban modificando. Entonces, claro, lo que siempre se intentaba mantener es el tema del círculo, el núcleo firme y pues el cinturón protector ir cambiándolo, ¿no? Entonces el programa de investigación sería pues progresivo, ¿no? Si genera nuevas predicciones exitosas y degenerativo si solo se mantiene mediante pues ajustes pequeños, ¿no? En ese cinturón protector, sin aportar pues nuevos conocimientos. Lo que está ahí criticando Lakatos es el falsacionismo ingenuo que tenía Popper, claro, diciendo que claro, tenemos que tener en cuenta en la ciencia ese contexto de descubrimiento, es decir, cómo se descubren las teorías, porque hay revoluciones, hay parones, ¿vale? La ciencia no es lineal. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y él decía, ¿no? Pues bueno, que la ciencia real es más compleja, ¿no? Y que tolera anomalías, ¿vale? Mientras que el programa, aunque siga siendo, mientras que siga siendo fructífero, si da conocimientos científicos, nuevas predicciones exitosas, ¿por qué no mantenerlo? Bien. Bueno, ahí tenéis también las obras clave, que sería la metodología de los programas de investigación científica. Y lo que está introduciendo Lakatos es que la ciencia es dinámica, que hay progreso científico, que hay cambio científico y que esto tiene que ser tenido en cuenta, ¿vale? No solamente justificar, ¿no? Las teorías. Bueno, luego tenemos ya a Feyerabend, ¿no? Que le llaman el anárquico en filosofía de la ciencia, porque hace un enfoque totalmente pues, radical y crítico hacia los métodos científicos, sobre todo su obra fundamental es contra el método, es decir, no tiene una metodología, no hay un método científico, realmente, hay muchos métodos científicos y pues desafía un poco, por eso se le va a llamar a su teoría el anarquismo epistemológico. Feyerabend pues argumentaba, ¿no? Que todo vale, si al final, es decir, si yo puedo utilizar cualquier regla mientras que me lleve al progreso científico, que me lleve a pues a una cierta, ¿no? Ciertos conocimientos, a una cierta verdad, ¿no? Y para él lo importante va a ser la diversidad de los métodos, ¿vale? Porque va a generar creatividad y avance en el conocimiento. Hoy en día en filosofía es muy importante este tema, el tema de la creatividad. Cómo los científicos, en filosofía de la ciencia se está investigando cómo los científicos son creativos. Es decir, es un tema también interesante y que se puede debatir. Las críticas al cientificismo, ¿vale?
que sostiene que la ciencia pues no es superior a otras formas, no lo he puesto al revés, que es superior a otras formas de conocimiento, ¿vale? Como la mitología o el arte, y que imponerla como la única verdad, ¿vale? Pues sería una forma de dogmatismo. Es decir, si venimos de una mitología que había dogmatismo, no caer en otra, por ejemplo, filosofía y un movimiento con Comte, Herbert Spencer, que habla del positivismo, es decir, la ciencia es el único conocimiento positivo frente al resto. Es claro, también hay que ser crítico con ese tipo de, ¿vale? Pues de pensamiento o de, incluso puede llegar a ideología, ¿vale? La historia de la ciencia, y ahí va un poco en la línea de Kuhn, muestra que en la práctica, pues los grandes avances científicos a menudo, y muy a menudo, violan las reglas metodológicas. Es decir, cuando pensamos en el método científico clásico, pues claro, ¿cuántos casos ha habido en los que no se ha seguido ese ejemplo? ¿Vale? Pues por ejemplo el descubrimiento de la penicilina, o ha habido muchos avances, por ejemplo, o el uranio con Marie Curie, o bueno, hay muchos ejemplos para ver que la ciencia que dice, ¿no?, que sigue un método científico, luego no lo sigue, ¿vale? O lo hace de otra manera. Por lo tanto, lo que va a concluir Feyerabend es en un pluralismo metodológico, ¿vale? Propone que las ciencias deben fomentar las múltiples perspectivas, enfoques, en lugar de buscar un único camino hacia la verdad, ¿vale? Por eso también os voy a comentar, ¿no? Ahora yo creo que la filosofía y la ciencia parece que están otra vez de nuevo pues reuniéndose y enlazándose porque se necesitan la una a la otra, ¿vale? Y bueno, Feyerabend con su libro Contra el método del año 75 pues tuvo un impacto muy profundo y defendió una visión abierta y crítica del conocimiento humano, ¿vale? Que podemos decir que ya no estaba hablando solo de conocimiento científico como tal, sino de que puede haber un conocimiento más allá de ese conocimiento científico. Es decir, algo más allá, rompiendo un poco el criterio de marcación de Kant y de los positivistas lógicos, ¿vale? Bueno, luego tenemos aquí a Larry Laudan, que es de los, veis, es muy reciente, murió en 2022, ¿vale? Y que es un filósofo muy influyente que intenta superar todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? A Popper, a Kuhn, a Lakatos, a Feyerabend, y que propone un enfoque mucho más práctico y más pragmático, centrado pues en el progreso científico. Entonces aquí ya no va a hablar de programas de investigación, sino de tradiciones de investigación. En lugar de paradigmas, programas, Laudan va a hablar de tradiciones y que son marcos conceptuales que guían a la ciencia, pero que son inmunes a cambios graduales. Por lo tanto, estarían haciendo, pues los investigadores, los científicos, tienen marcos de ideas. Es decir, igual que los sistemas filosóficos. Nos parecemos mucho. Es decir, los filósofos también tienen sistemas, ¿vale?, basados en ideas. La cosa que, es verdad que la filosofía pues no se basa en pruebas empíricas, ¿vale? El progreso científico, para Laudan, no se mide por la cercanía a una verdad absoluta, sino por la resolución de problemas empíricos y también conceptuales. Es decir, no es llegar a la verdad. De hecho, hasta hoy lo dice la filosofía. Es decir, la verdad absoluta, ¿dónde está? Es decir, tenemos verdades o tipos de verdades, pero no una verdad absoluta, ¿vale?, de las cosas, la limitación. Critica al falsacionismo, el relativismo, ¿vale? Rechaza la idea de que las teorías deben ser inmediatamente falsadas, ¿vale? Y también la noción de que los paradigmas son inconmensurables, es decir, que no, lo que he mencionado ya antes, es decir, que un newtoniano no se entendería con alguien que siga la teoría de Einstein, ¿vale? Porque entonces estaríamos en realidades totalmente distintas. Y luego el modelo que tiene es muy reticulado, que esto es muy cercano a lo que está pasando hoy en
en la ciencia, ¿no? Propuso que las teorías, los métodos y los valores científicos se influyen mutuamente y se evalúan en conjunto, en un proceso dinámico. De hecho, hoy no tenemos una teoría del todo. ¿Tiene que haber una teoría del todo? Pues a lo mejor no. Es decir, a lo mejor es que nuestra forma de conocer es así, reticulada. Es decir, vamos conociendo partes, trozos y poco a poco, ¿vale? Y en cada parte, ¿no? En cada sector de la realidad. La obra clave de Larry Laudan pues sería La ciencia y el relativismo de 1990 y es un es un pensador equilibrado y orientado pues bueno, a resolver problemas y lo ha convertido, vamos, y hoy en día es un filósofo de la ciencia muy escuchado, ¿vale? De hecho, vamos, en las tertulias científicas se habla de él. Vale, por aquí voy, que os iba a poner un poco lo de el teorema de Bayes para que también tengáis en cuenta ciertas cosas que tienen que ver con, bueno, con matemáticas, estadística, ¿vale? Para el tema de la confirmación, porque voy a pasar ya al final al tema de si hay una confirmación empírica o no hay una confirmación empírica en la astrología, en la astronomía, ¿no? Que los he puesto como ejemplos, ¿vale? La confirmación científica, ¿vale? Pues, como pone por aquí, pues los enfoques bayesianos interpretan la confirmación de una hipótesis con el aumento de su probabilidad, a medida que se acumulan datos favorables. De hecho, lo tenéis aquí, ¿vale? La fórmula. Vale, si una hipótesis H predice un resultado E, y esto ocurre, pues la probabilidad de la hipótesis H se actualiza, ¿vale? Usando pues esta fórmula, ¿no? Las teorías científicas, diría Bayes, ¿no? Que se refuerzan de manera acumulativa, ¿no? Sin necesidad de pruebas definitivas. De hecho, en la ciencia no hay pruebas definitivas. Siempre puede haber un porcentaje que haga que una teoría pues se pueda falsar o no se pueda verificar. Bien. Entonces, lo que intentaba resolver esto era el problema de la inducción, que venía de los empiristas, con Hume, Kant intentó también, ¿vale? Que ofrece pues una solución probabilística al problema de la inducción. En lugar de afirmar que el futuro debe ser como el pasado, se actualizan las creencias según lo que vamos observando, ¿no? Aumentando la confianza en patrones que se van repitiendo. Entonces, en filosofía de la ciencia, el bayesianismo se usa para comparar hipótesis rivales, ¿no? La hipótesis que obtiene una mayor probabilidad posterior se considera mejor respaldada por la evidencia. Vale, esto contrastaría un poco con los enfoques de Popper, con el falsacionismo, al ofrecer pues una forma de medir el grado de corroboración de una teoría, pues no solo por la falsación. Entonces, la crítica al falsacionismo, ¿vale? Que, bueno, pues los bayesianos argumentan que los científicos no abandonan una teoría inmediatamente tras una anomalía, ¿vale? Como sí dice Popper, sino que ajustan sus creencias gradualmente, reflejando, pues, una actualización bayesiana, ¿no? Con los datos empíricos que se tienen en cuenta. Es que esto es muy importante para ver un poco, ¿no? En el estado actual que está hoy la ciencia, si es especulativa o es empírica, ¿vale? El problema de la base empírica, pues incluso eso, la evidencia misma siempre va a tener un grado de incertidumbre y el bayesianismo lo que permite es modelar esta incertidumbre. Podemos manejar cierta incertidumbre en los datos empíricos que recibimos porque no los tenemos completos. Es decir, siempre los datos empíricos, ¿vale? Pues no están 100%, ¿vale? Dados, evitando pues eso, la necesidad de datos brutos, objetivos, que supuestamente pues estarían libres de teoría. Eso es muy importante en la filosofía de la ciencia, ¿no? ¿Qué ponemos nosotros en una teoría? Como decía Kant, bien, es decir, nosotros siempre ponemos cosas en las teorías. Y sin embargo esto se corresponde con lo que estamos observando, con la observación empírica. ¿Vale? Pues ahí, es decir, tendríamos datos brutos, es decir, o tenemos también
es decir, la observación está contaminada por la teoría. Esto hay que también tenerlo en cuenta. Entonces la conclusión al final es que el bayesianismo en filosofía, pues la ciencia ofrece un modelo dinámico, cuantitativo del cambio científico, más cercano a cómo los científicos realmente trabajan, ¿vale? Es un modelo que no es rígido, ¿vale? Como por ejemplo pues el falsacionismo o las revoluciones científicas, ¿no? de Kuhn. Entonces sí sería pues muchos científicos y filósofos actuales de la ciencia lo están tomando, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Vale. Bueno, voy a uno de ellos, que este sí que está entre nosotros, ¿no? Que es Richard Dawkins, que es uno de los filósofos actuales que está intentando pues hacer un estudio de las teorías científicas y comprobar si no podemos tener un criterio no empírico de confirmación, ¿vale? Es un tema bastante interesante. Entonces es un filósofo que pues, ha explorado teorías científicas para que sean evaluadas, confirmadas, incluso en ausencia de esa evidencia. Su trabajo se centra en la confirmación no empírica, ¿vale? Especialmente pues en áreas de la física teórica, ¿vale? Donde las pruebas experimentales pues son difíciles de obtener. Ahí es donde nosotros, ¿vale? Tenemos el enganche, ¿no? La filosofía y la ciencia. Sí, porque ahí la ciencia no tiene datos empíricos y muchas veces tiene que tomar ideas que no tienen ningún fundamento, digo, en la Tierra, ¿no? Materiales, sino que son ideas que, bueno, pues se van construyendo, ¿no? Teorías y, bueno, intentando confirmarlas. Entonces, su idea principal es hablar de una confirmación no empírica. Dewey argumenta que además de la evidencia experimental, pues existen otros factores, ¿no? Que pueden aumentar la credibilidad de una teoría científica. Y aquí pues estaría la consistencia interna de la teoría, su capacidad para unificar diferentes fenómenos, la ausencia de alternativas viables. Esto sería, por ejemplo, en la teoría de los multiversos, sería un ejemplo. Vale, el uso de razonamiento bayesiano, como he dicho antes, de aplicar el teorema de Bayes para mostrar cómo la probabilidad de una teoría puede incrementarse, ¿vale? Mediante argumentos no empíricos. Eso es confirmación no empírica. Sugiriendo que estos pueden proporcionar una forma legítima de confirmación pues en ciertas circunstancias. ¿Y esto se ha aplicado en física? Sí, pues a ver, Dewey ha analizado casos en la física teórica moderna, por ejemplo en la teoría de cuerdas, ¿vale? Donde la evidencia empírica pues es muy limitada, y propone que en tales contextos la confirmación no empírica pues desempeña un papel crucial en la evaluación de la validez de una teoría. No, en resumen, fundamentalmente es que esta filosofía de la ciencia de Dewey pues amplía un poco la comprensión tradicional de pues la confirmación científica basada en pruebas solamente empíricas e incorpora métodos no empíricos, ¿vale? Ofreciendo pues una perspectiva que es valiosa en ciertos campos. Yo diría incluso aquí, en astronomía, astrología, ¿no? Estamos hablando de astrología y astronomía, sería interesante tenerlo muy en cuenta, porque a veces pues estamos utilizando estos criterios no empíricos. Vale. Luego os pongo, ¿vale? 3 autores que son importantes en filosofía de la ciencia actual, española, ¿vale? No muy importante, Javier Echevarría, que es muy conocido, ¿vale? Que es filósofo y matemático y que pues ha hecho contribuciones sobre todo pues a la filosofía de la ciencia, al tema de la tecnología. Y él sobre todo se ha enfocado en el tema de pues la ciencia, la tecnología, la sociedad y cómo estas 3 esferas se influyen mutuamente en el desarrollo del conocimiento y de la innovación. ¿Vale? Tiene una filosofía de la actividad científica en la que propone pues una visión pues que trasciende lo meramente el conocimiento científico puro, ¿no? Y lo que incorpora, porque
aumenta el número de contextos porque habla de la práctica científica y los contextos, que estaría incluso el de innovación, incluso el de educación de la ciencia. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de contextos también para hablar de la actividad científica. De hecho, él vería la ciencia como una actividad. Vale, es una actividad. Entre ciencia y tecnología. Bueno, así como los valores que guían pues la práctica científica. Él tiene, igual que Feyerabend, pues un pluralismo de valores en la ciencia. Defiende que la actividad científica está orientada por esa diversidad de valores que no solamente son epistémicos. Es decir, cuando se hace ciencia también pueden ser éticos, pueden ser sociales, pueden ser económicos, de todo tipo, ¿vale? Y este pluralismo axiológico implica que la ciencia pues no es una empresa neutral. Es decir, lo que decía también, no he hablado de él, pero bueno, de Max Weber, ¿no? Cuando hablaba de la neutralidad de la ciencia, ¿vale? Pues cada vez se comprueba más, ¿no?, que la ciencia tiene sus intereses también, ¿vale? Incluso podría decir hasta militares, ¿no? No, pues tiene múltiples intereses y múltiples objetivos. Esto lo que ha hecho es, pues bueno, que nuestra sociedad, hoy podríamos llamarla tecnocientífica, porque está inundada de la ciencia y de la técnica, ¿vale? De hecho tiene un libro que se llama La Revolución Tecnocientífica, donde analiza cómo la ciencia y la tecnología hoy en día se han fusionado en lo que es un concepto que se llama tecnociencia, ¿vale? Esto es el ejemplo más claro, ¿no? Por ejemplo, en los aviones, ¿no? Es decir, como los aviones, la tecnología de los aviones, por ejemplo, que estuve trabajando una temporada allí, ha transformado incluso las sociedades, ¿no? Entonces, cómo viajamos, por ejemplo. Es decir, ya no solamente estamos hablando de técnica y de ciencia, sino estamos hablando cómo moldean a las sociedades, ¿vale? Entonces, transforman estructuras sociales y económicas. Y él examina, pues, esa práctica científica que está basada en una pluralidad de valores y que guían pues esa actividad tecnocientífica. También tiene, ¿no?, pues una reflexión sobre la innovación, ha explorado la transición desde una filosofía centrada en la ciencia en una enfocada en la innovación, que sería mucho más compleja, ¿no?, considerando pues procesos innovadores que impactan y redefinen cómo es la sociedad actual, ¿vale? Pues bueno, en resumen, Javier Echevarría lo que hace es, pues desde una perspectiva integradora, pues considerar la ciencia más como una actividad, pero una actividad práctica y que tiene muchas repercusiones en la sociedad. Sí, ya no podemos hablar de ciencia, tecnología, podemos hablar de sociedades tecnocientíficas. Entonces aquí, claro, va a haber una variedad de valores que hay que tener en cuenta. Luego os he puesto aquí, que se ve un poquito mal ahí, dos pensadores también actuales, ¿vale? Antonio Dieguez, que habla de el transhumanismo, un concepto muy interesante sobre el tema del impacto que está teniendo la tecnociencia en crear el ser humano del futuro, los transhumanos. Es decir, Elon Musk, por ejemplo, ya lo ha hecho, ¿no? De poner un implante en el cerebro, ¿vale? Y eso, esa persona sería un ser humano, sería un transhumano. ¿Cómo llamamos a esa persona? Tiene un libro muy interesante que se llama así, Transhumanismo, y ve un poco pues todo lo que está pasando, ¿no?, en la ciencia, qué repercusiones está teniendo en la sociedad. Y luego también Zamora Bonilla, que sí lo conozco porque ha sido profesor mío, y habla de la relación de la mecánica cuántica y de la metafísica, cómo los conceptos de la mecánica cuántica nos están haciendo replantearnos, pero en serio, los filósofos, cómo es la realidad. Es decir, no podemos seguir con unos datos, ¿no?, antiguos, ¿no?, del siglo XIX, siglo XVIII, sobre la metafísica, cuando tenemos que la mecánica cuántica está creando nuevos conceptos. Es decir, nuevos conceptos que son muy importantes para un filósofo para explicar qué es la realidad. Porque al final la filosofía quiere explicar qué es la realidad. Es decir, eso es muy importante. Por lo tanto, yo creo que tenemos que los filósofos actualizarnos en ese tema. Ya para terminar un poco, conclusiones, he cogido a
a un físico teórico y un filósofo de la ciencia, que es Carlo Rovelli, que habla de la realidad no es lo que parece, ¿vale? Y que, bueno, pues está de mucha actualidad porque está reconociendo que, bueno, pues la mecánica cuántica está haciendo una interpretación relacional, ¿no?, de lo que es la, la realidad, ¿no?, en su conjunto. Y su enfoque tiene un enfoque muy interesante sobre la naturaleza del tiempo, ¿no? Y fundamentalmente, es a lo que voy yo para el tema de astrología y astronomía, el tema de una confirmación no empírica. ¿Vale? Tenéis aquí pues la mecánica cuántica que él señala, relacional, pues propone que las propiedades de los sistemas cuánticos no son absolutas, sino que dependen de la interacción con otros sistemas, ¿no? Que esto creo que alguna vez se ha mencionado aquí, ¿no?, con lo de las teorías de campos, todo este tema. En esta visión, pues bueno, la realidad pues se construye a partir de relaciones entre los objetos. Entonces es una mecánica, claro, relacional. Y sin necesidad de un estado independiente, ¿vale?, del observador. Luego también es muy interesante la naturaleza del tiempo, este libro, La realidad no es lo que parece. Rovelli explora la idea de que el tiempo no es una entidad fundamental, sino una aproximación emergente de procesos que pueden estar detrás, ¿no?, más básicos. Y argumenta que nuestra percepción del tiempo como una secuencia lineal es una construcción derivada de interacciones mucho más complejas. Es decir, esto es un tema pues muy complejo, y yo creo que en el curso de física de Fernando podremos hablar de este tema porque es un tema muy interesante en filosofía, de hecho, hay muchos filósofos que están hablando de este tema. Y luego la interacción entre la física y la filosofía, ¿no? Rovelli defiende, como yo también, que tiene que haber, bueno, pues la importancia de la filosofía en el avance de la física, sugiriendo pues eso, que una reflexión filosófica puede guiar el desarrollo de nuevas ideas y de nuevas teorías científicas y ofrecer sobre todo claridad, por ejemplo en estos momentos que tenemos, parece que hay una crisis de paradigma, porque no tenemos claro cuál es el paradigma, parece que no está claro, ¿vale? Entonces la filosofía de la ciencia se caracteriza por una visión más relacional, basada en la teoría de campos, una reinterpretación del tiempo y una defensa de la colaboración entre física y filosofía, ¿vale?, para enriquecer nuestra comprensión del universo. Entonces, os pongo ahí unos ejemplos que él vio, ¿no? Por ejemplo, el modelo de éter de Aristóteles y teorías previas a la relatividad, que eran teóricamente elegantes, pero no tenían evidencia empírica. Es decir, muchas veces en física se tienen en cuenta explicaciones que parecen más elegantes, como lo que he dicho por ejemplo con Platón, ¿no?, el tema de la circunferencia como la órbita perfecta, y no tienen evidencia experimental. Ejemplos modernos, pues con la teoría de cuerdas, que también la señala Rovelli, que no han sido probadas experimentalmente. Entonces, pues la teoría de cuerdas, yo creo que todos conocéis, que despertó grandes expectativas, pero no ha cumplido pues las promesas clave, ¿no?, como derivar para un modelo estándar, ¿no?, o predecir nuevos fenómenos físicos. Entonces hay una dependencia, dice Rovelli, excesiva de argumentos no empíricos, sí, porque no tenemos datos que corroboren eso. El argumento de no hay alternativa, pues en defensa de la teoría de cuerdas, pues tampoco es insuficiente. Y además no es cierto, es decir, podría haber otras alternativas. Y luego, bueno, pues como dice también Popper, ¿no?, la teoría de cuerdas se ajusta para evitar predicciones fallidas, es decir, para que sea falsable, lo que limita su capacidad para ser refutada. Pero como dice Rovelli, no se puede ser bayesiano sobre el papel, por un lado, y popperiano cuando las cosas van mal. Vale, entonces tiene muchos problemas, vale, algunas de las teorías que se están formulando. Rovelli, sin embargo, bueno, tiene una idea clásica de lo que es la ciencia. Ya estoy acabando, ¿eh? Creamos teorías con nuestra inteligencia utilizando argumentos no empíricos para aumentar la confianza en ellas, pero luego preguntamos a la naturaleza
y sometemos nuestras teorías para comprobar si son acertadas. Es decir, eso es lo que la ciencia ha hecho y ha intentado siempre. En esto consiste la ciencia y es lo que garantiza su buena salud. La ciencia avanza cuando se desafían esas hipótesis, esas suposiciones y se validan las teorías mediante pues, esas pruebas empíricas, esos datos empíricos, contra, pues por ejemplo, la fe de los teóricos de las cuerdas, que está muy bien, es muy elegante y matemáticamente seguro que pues elegante y bella, pero claro, tiene que tener datos empíricos. La ciencia obtiene su valor al ofrecer teorías confiables, basadas en pruebas empíricas. Y la confirmación empírica tiene que ser uno de los, vamos, es el pilar fundamental, ¿vale?, del método científico. Entonces la ciencia para él debe resistir la tentación de aceptar teorías que solo sean convincentes, en un sentido matemático, un sentido abstracto, porque si no, ¿qué estaríamos haciendo? Metafísica. Aunque la belleza matemática es importante, ¿vale?, no puede sustituir la evidencia experimental. Y esto es algo, bueno, que Rovelli dice en su libro, ¿no? Luego, las teorías deben ser probadas contra la realidad del mundo físico. Por último, ya, pues eso, finalmente, para acabar este debate que he hecho ahí de filosofía de la ciencia, ¿vale?, historia de la ciencia, vale, pues todo este debate está teniendo muchas implicaciones filosóficas, ya no digo científicas. Nos enfrenta pues con preguntas con el futuro de la ciencia y de sus límites. Si la física está alcanzando un punto en el que no podemos verificar empíricamente nuestras teorías más avanzadas, ¿no?, la teoría M, la teoría de las cuerdas, la teoría de multiversos, ¿vale?, mucha gente que está haciendo doctorados de eso. Estamos entrando en una era de ciencia especulativa, ¿vale? Yo dejo ahí un poco eso. Se está haciendo metafísica bajo el nombre de la física fundamental. Que haya físicos que evalúan según criterios no empíricos, por ejemplo, la belleza y la elegancia. Aquí pongo algún ejemplo. ¿Vale? Brian Greene, por ejemplo, que habla del universo elegante, o la de Perdidos en las matemáticas, ¿vale?, Sabine Hosselfender, ¿vale?, que son físicos muy conocidos actualmente y que se están basando en criterios no empíricos. Nos conduce pues a un nuevo cambio de paradigma, donde ya no rigen, ¿no?, los criterios tradicionales de la ciencia. Es decir, esa es la pregunta, ¿no?, y la tenéis ahí, por ejemplo, en Perdidos en las matemáticas, El universo elegante, o el gran cuadro de Soncaro, que también era, este es filósofo y cosmólogo. Entonces todo esto, ¿vale?, lo tenéis en científicos actuales que se están preguntando este tema. Y nada, y ya para terminar un poco, pues voy a acabar con filósofo de cabecera que siempre aparece, que es Kant, ¿vale?, que es su epitafio en la tumba y que aparece en la crítica de la razón práctica, ¿vale?, para que veáis que, sí, yo he hablado de astrología poco, pero he hablado algo, y de astronomía mucho. Pero que veáis que astrología y astronomía siguen estando conectadas. Y siguen estando conectadas porque la filosofía y la... Acabo. La filosofía y la física... Ah, vale. Vale. Que la filosofía y la física, pues bueno, están conectadas. Y digo, dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. ¿Vale? Entonces, mira arriba, no abajo. Y bueno, y gracias por la atención. Bueno, si tenéis alguna pregunta... Claro, que ya... Es que ha sido muy justito, bueno, quería contar muchas cosas. Uh-huh. Uh-huh.
Sí, sí. Ujú, ujú, ujú. Ha cambiado. Acabamos, acabamos. Ujú. Sí, bastante bueno. Ya, ya, ya. Sí, de hecho ha cambiado ese tema. Ya se habla de modelos. Mm. Ya. Sí, sí. Es que es mucho en poco tiempo. Mm. Ujú. Hombre, yo como criada no la veo. Ah, que lo repita yo. Vale, que la filosofía, ¿no? Sería, bueno, estaría al servicio, que es la criada, o que puede ayudar, o que puede, ¿no? Lo primero que habéis dicho. O eso, o que la filosofía ha resuelto los problemas de la humanidad. Sí. Pues hombre, yo creo que hoy en día sí que la filosofía, de hecho se ve en la calle, que cada vez hay más gente interesada en este tema, creo que sí que ya más que ayudar puede resolver problemas.
Y de hecho yo creo que estamos llegando en un momento en el que sí que hay mucha relación entre las dos. Y yo, por ejemplo, mis compañeros de instituto con los físicos y los químicos, estoy todo el día debatiendo estos temas porque hay una parte especulativa que ellos necesitan. Es decir, porque no se plantean realmente, claro, un físico no empieza, es su primer tema, ¿qué es la realidad? Pero un filósofo sí. Entonces, hay una parte que es especulativa y que la física necesita. Igual que, también te digo, que la filosofía tiene que también recabar de esas pruebas empíricas, de esos datos empíricos que han hecho que han cambiado cómo vemos la realidad. Yo no puedo hablar ya de sustancia y accidentes, como decía Aristóteles, pero sí puedo con la mecánica cuántica tener un tipo de filosofía más relacional, con la teoría de campos. De hecho, en filosofía ya hay filósofos que están hablando de este tema. Y yo creo que ahí sí que podemos tener muchos puntos en común. Eso lo veremos en el curso de física cuando hablemos de el tema de la mente humana. Porque de hecho en la mente humana se está dando la confluencia entre ciencias cognitivas ya. Es decir, se está dando entre la biología, entre la filosofía de la mente, distintas, la antropología, ciencias sociales y también, por ejemplo, las neurociencias o la fisiología que tienen que ver con ciencias naturales, ¿no? Entre comillas, pero que sí que puede haber ahí una confluencia muy exitosa, que yo creo ahí, que yo creo que será el tema, ¿no? Del futuro, el tema del cerebro, ¿no? Cómo surge la conciencia, ese tipo, porque ahí está la mecánica cuántica, ¿no? Y podríamos hablar de ese tema. Entonces, no sé si... Yo es que creo que todo esto, vamos, esto se estropeó cuando pretendieron separar lo que estaba junto, que era todo. O sea, eran filósofos naturales, lo que ahora llamamos científicos. Hubo un momento en el que la ciencia se complicó, se metió la matemática, que era muy eficiente para la ciencia, y todos los que no querían ir a eso, sino seguir dándole a la cabeza en vez de ajustarse a los hechos, ahora se llaman filósofos, se llamaban lo que quisieran, si los otros se llaman científicos de lo que sea. A ver, en el tema de... Es verdad que ha habido una separación entre filosofía, lo que tú estás diciendo, entre filosofía y ciencia. Filosofía, y había algunos que parte de su filosofía era filosofía natural, hacían lo que ahora se llama ciencia. Ciencia, sí. Durante mucho tiempo fue sin medición, pero que cuando empezaron las mediciones y empezó de verdad la cosa a exigir Sí. esfuerzo y método, que es lo que significa ciencia, método, a partir de ahí los otros ignoraron el método y fueron por Y libre. fueron por otro lado. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo para que lo veas. Es un ejemplo histórico, que sería Newton. Newton, de hecho, todavía estaría ahí en la Unión. Porque si tú ves, Si lo tengo claro, claro, y era Galileo, un arqueólogo. pero es que Newton se llamaba filósofo natural, y de hecho está en los Principia Matemática de Filosofía Naturalis. Pero es que en Newton hay astrología. Es decir, cuando estás hablando... Newton hacía sobre todo teología Claro, herética, porque era por ahí, ateo. claro, Y luego, de la época que no era teología herética, era la... hacía ciencia. Era Y ciencia. sobre todo, ¿cómo se llama esto? Buscaba la piedra filosofal. Sí, también, que eso también. Una pequeña Eso parte también. fue la que ahora conocemos como la física newtoniana. Claro, y eso es lo que hace pues que la física y la filosofía, que se separan en un determinado momento, a lo mejor tienen que volver porque se necesitan. Si es que se necesitan. Es decir, yo creo que tiene que volver, yo creo que por ahí poco más se necesitan en el tema, sobre todo filosofía, en el tema experimental y la física en el tema especulativo. Porque yo a veces escucho a físicos decir cosas que digo, filósofo no diría eso, porque es que se va de madre en ciertas teorías, porque no las han pensado razonadamente, con una lógica. Entonces, ahí tienen problemas y por eso, contestándole a él también, es decir, la filosofía sí que puede ayudar muchísimo en ese tema, porque está dando conceptos, ideas, te voy a dar un ejemplo, el atomismo, ¿no? Es decir, el atomismo tiene más de 2500 años y se comprobó experimentalmente, ¿no? Pues en el siglo XX. Entonces, claro, una idea filosófica exitosa en la ciencia. Y todo esto sí que lo tiene que tomar la física. Y la filosofía, pues, el otro tema, claro, que estaba por ahí.
gustan tanto los modelos que acabamos creyendo. Entonces es muy difícil, y ahí entra todo lo de Popper y compañía, te tienes que salir del marco del entorno. Mira, voy a decir una cosa que todos los que están en esta sala dan por cierto. Una estrella supergigante revienta en forma de supernova y puede formar un agujero negro. Lo dijo un tal Oppenheimer. Lo de que revientan lo hemos visto, lo del agujero negro no lo ha visto nadie, pero todos pondríamos la mano en el fuego que forme un agujero negro. Nadie ha visto nunca que una estrella acabe formando un agujero negro. Sí, de hecho Los tenía agujeros miedo. negros son una cosa absurda. Cuando los estudias empiezas a ver como que sí, que si el principio holográfico, que el agujero negro se forma pero tú no lo vas a ver en tu puñetera vida, entonces te tienes que parar a preguntarte ¿qué es la realidad? ¿Qué es el universo? ¿Está el agujero negro en el universo? Y ahí entramos en la filosofía, y es una filosofía, y es algo muy serio. Es algo muy serio, sí. Entonces te puedes perder en cuentas de pizarrón enormes y gigantescas y acabar como los de la cuerda. Está muy bien. Está muy bien. Una beca por hacer algo que solamente ellos piensan que va a llevar a algún lado, pero nunca ha llegado. Pero nunca ha llegado, eso es. Digo, todavía. Por lo, por lo tanto, el tema de la especulación, por ejemplo, la teoría de cuerdas que dices, pues eso, claro, tenemos que ver que pruebas empíricas, pues claro, Kant lo diría. ¿Puede tener algún producto de desarrollar alguna teoría matemática o un camino a las matemáticas nuevo que luego tenga aplicación a que ya saben qué? Claro, No hay que ser finalistas, claro, pero como modelo de la realidad es un fracaso. eso es. Y ese es el problema. Es decir, y científicos y filósofos estamos ahí ligados. Por aquí, ¿no? Por aquí. ¿Qué es la realidad? Claro. Oscar, no deberíamos con humildad reconocer que lo que llamamos la realidad, el universo, es algo que nunca podremos abarcar en toda su plenitud. Por tanto, no existe una forma única de conocimiento, sino que existen muchas. Y es la filosofía, otra la ciencia, otra fe, y todo ayudarnos a acercar a una forma de conocimiento parcial, Ujú. total, pero nunca podremos llegar, digamos, al fondo, lo que dice Kant allí. Sí, Él, más que piensa, al final solo se admira de lo que le sorprende. de que le sorprenden. Su propia ley moral. Sí. De hecho, vamos, Entonces, totalmente de acuerdo. con cierta humildad, a lo mejor podemos llegar al encuentro de todas las lógicas, ¿no? Mm. Sí. Yo ahí, mira, yo creo que sí, lo que has dicho tú de la fe, la filosofía, la ciencia. Mira, eso me lo dijo, te voy a poner un ejemplo, me lo dijo un alumno y me quedé con él. Que tú dirías, por ejemplo, ¿no? Que cuando el ser humano está intentando conocer la realidad, ¿no? Tú imagínate que es un bol con unos crispies, ¿no? Unos cereales. ¿Vale? Los crispies pues son las determinadas ciencias, ¿no? Los Kellogg. Y lo que están bebiendo es de la leche, que es la filosofía, ¿no? Es decir, lo que une eso. Entonces, las teorías científicas, o los modelos, como queramos llamar, están ahí intentando conocer qué es esa realidad, ¿no? Que la filosofía, vamos a decir que es un poco la madre, ¿no? De esto, pero que también puede haber otros saberes, claro, como tú dices, la fe, que de hecho la religión es un tipo de explicación también. Te satisface más o menos, pero es un tipo de explicación con la fe. Claro, Kant lo dice. Eso es. Sí, sí. De hecho, Kant... Ujú. Sí, y eso puede ser con el ejemplo que te estoy diciendo. Mm. Por lo tanto, necesitamos, que parece que es a lo que se va, a un sistema multidisciplinar. Es decir, utilizar diferentes teorías, diferentes modelos. Claro. Claro, en las ciencias sociales, por ejemplo, eso sí que cuando veamos el tema de física, las ciencias sociales se están utilizando ya modelos multidisciplinares. Es decir, de psicología, antropología, sociología, filosofía. Porque son muy importantes las teorías como una malla y tú cada vez la estás tejiendo más, ¿no? Más pequeña para que no se te escape. Y eso,
Diría que la herramienta conceptual es súper importante. Y yo creo que va por ahí, lo que tú vas diciendo. Por ahí. Mm, mm. Poco a poco, sí. Es como la frase de Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada y vas avanzando. Sí, pero como dice, pero tú puedes, con la fe hay filósofos, por ejemplo, habla Bersón, por ejemplo, del tema de la fe te puede llevar en cierto sentido para guiarte en ese camino que estás recorriendo. Es decir, no significa que vayas a creer en una iglesia determinada, en ciertas cosas, sino en un camino, porque tienes fe en que puedes llegar a conocer esa realidad poco a poco, que ya sabemos que es, claro, sí, mm, sí, constatar. Sí, de hecho Wittgenstein habla de ello. Witt- claro, Wittgenstein te hablaba, por ejemplo, de lo místico. Es decir, hay una parte que no se puede conocer. Sí, sí, sí. Sí, sí, que no podemos descartar. Y de hecho, Wittgenstein decía de lo que no podemos hablar, mejor callar. Y es así, es decir, si hay unas partes que no podemos tener conceptos, ideas sobre ello, ¿por qué voy a definirme ahí? Porque no lo sé. Es decir, el tema de Dios, ¿existe Dios? Bueno, a ver, no tengo ninguna prueba empírica ni... Que estamos hablando de dos verdades distintas como si fueran la misma. La verdad científica es aquello que todavía es válido y no se ha demostrado que es falso o que no funciona. Y la verdad, cuando se habla de la verdad, siempre se piensa en verdad absoluta, referencia total. Existe Mm, Dios y eso es la verdad absoluta. sí. Las religiones normalmente se venden verdades absolutas que se aceptan por fe. Como yo aprendí en el catecismo, es creer lo que no vimos porque la Iglesia nos lo enseña. La Iglesia o quien sea. Lo aceptas acríticamente y a partir de ahí tienes una manera de funcionar. Y es fabuloso, tienes una manera de funcionar y funcionas. Pero la ciencia solo se basa en lo demostrable, o más bien, y es válido mientras siga siendo válido. En el momento que se demuestre que ha dejado de ser válido, como decías tú, y le Mm, aparecen por ahí cosas raras que no encajan, sí, bueno, sí. puedes tratar de hacerlas encajar a calzador, que no es el sistema, o puedes intentar ver si hay otro modelo, o si hay otra manera. Mm, sí, 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 es así. Sí, bueno, pero A ver. No, lo que digo es, a ver, que la ciencia, a ver, siempre intenta ese camino, como... Pero es verdad que muchas veces se puede extraviar con ciertas ideas, por eso ponía al principio lo de los sesgos, las falacias, los sofismas, todo ese tema. Porque muchas veces no somos conscientes de que tenemos ciertos supuestos que damos por hechos y a veces son falsos. eso no es ciencia, es Claro, falsable. es falsable. En el momento que sea falsable ha dejado de ser válido. Claro, Hay que buscar otra cosa.
Pero por eso la ciencia tiene que darse cuenta de que a veces sí que tiene esos supuestos, Otra cosa es que todos tengamos nuestras manías o nuestros sesgos. que los tenemos, Eso es así. que eso los tenemos. Yo un día leí que una teoría científica no muere cuando se demuestra que es verdad, sino cuando muere el último defensor. También. Porque la comunidad científica la está todavía, claro, defendiendo. Que eso sí. Y de hecho hay pensadores, bueno, Laudan, Lakatos, que defienden eso. Que hay comunidades científicas, por ejemplo, o Latour. Latour tiene, eso no sé, no lo he mencionado, pero Bruno Latour habla de la vida en el laboratorio y habla de qué es ciencia. ¿Qué es ciencia? Lo que hacen los científicos. Lo que hacen los científicos en el laboratorio. Como si fuera una secta, que digo, eso tampoco... Es decir, a mí yo critico mucho eso, porque ciencia tampoco es lo que hacen los científicos ahí metidos en un laboratorio como si fueran cuatro gurús, si fueran ahí la secta, claro. Claro, tienen un proceso de, vamos, de crítica, claro, eso es. Pero bueno, que veáis que ya estáis viendo que la filosofía está ahí detrás y que la filosofía no son... Parece que la filosofía se ha olvidado de la ciencia y yo eso sí que lo niego. Que hoy en día la verdad que la filosofía está volviendo otra vez. Y está volviendo con fuerza porque está viendo que la ciencia está en un momento muy especulativo. Es decir, no tenemos un paradigma... Claro, está en crisis. Entonces, ahora mismo es cuando la filosofía más puede ayudar, más puede hacer y puede resolver problemas incluso, ¿vale? Que tiene la ciencia. Entonces, por ahí lo que podamos contribuir entre todos. Estoy sorprendido por Vale, bien. lo que ha dado este tema. Te invito a que el curso que viene des alguna otra charla. Vale. Hago algo más. Sí, sí. Así que, un aplauso para Nada, gracias. Un placer.